¿Qué es el equilibrio? Este significa que las cosas balanceadas son estables. Este se divide en estático o equilibrio y ocupa la primera ley de Newton. Equilibrio traslacional. Este implica un cuerpo que está en reposo o en movimiento uniforme en la línea recta. Equilibrio rotacional. Este ocupa la primera ley de Newton, que implica que la velocidad no cambia con el tiempo y no hay momento de torsión resultante, por lo tanto, cero cambios en la velocidad rotacional. Torque en el equilibrio rotacional. Su fuerza se mide en torque, o sea, magnitud vectorial. El torque es un producto entre la fuerza aplicada y la distancia del brazo de la palanca, generalmente desde el punto que permanece fijo. La estabilidad es la capacidad de un cuerpo de mantener el equilibrio, es decir, evitar ser desequilibrado. La propiedad de volver a un estado inicial en el sentido postural se divide como la habilidad de mantener el cuerpo en equilibrio, manteniendo la proyección del centro de masa dentro de los límites de la base de sustentación. Tipos de activación muscular. Existen tres: isométrica, concéntrica y excéntrica. La isométrica es el músculo se mantiene en una longitud constante. La concéntrica, el músculo puede producir una fuerza mientras se contrae. La articulación supera el momento externo o opuesto. Y excéntrico se divide en tres: sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Sinartrosis es inmóvil, anfiartrosis poco movimiento y diartrosis mucho movimiento. Equilibrio rotacional es el estado en el que se encuentra un cuerpo cuando las fuerzas actúan sobre él. Tipos de equilibrio rotacional: estable, inestable, indiferente. El estable es cuando, siendo portado de una posición del equilibrio, vuelve al puesto que antes tenía por defecto de la gravedad. Inestable: el cuerpo, siendo apartado de su posición de equilibrio, se aleja por efecto de la gravedad. En este caso, el centro de gravedad está más arriba del punto o del eje de suspensión. Indiferente. El equilibrio es indiferente si el cuerpo, siendo movido, queda en equilibrio en cualquier posición. En este caso, el centro de gravedad coincide con el punto de suspensión. Condición del equilibrio. El equilibrio tiene primera y segunda condición. La primera condición consiste en: no tiene aceleración, la suma de las fuerzas es cero y el centro de masa tiene aceleración cero. Y la segunda condición es: no debe tener tendencia a girar y movimiento rotacional. También existe lo que es el centro de gravedad, la línea de gravedad y postura. El centro de gravedad consiste en la mayoría de los problemas del equilibrio. Una de las fuerzas que actúa sobre un cuerpo es peso. Hablando de la línea de gravedad, hablamos de: representa una línea vertical imaginaria que atraviesa el centro de la gravedad. Y sobre la postura es la interacción de la fuerza o postura estable y alineada. Esta consiste en la distribución de la masa corporal en la relación con la gravedad sobre una base de sostén o sustentación, o sea, centro de gravedad, línea de gravedad y base del soporte, que es lo ya mencionado anteriormente. Esfuerzo y deformación. El cambio local bajo el efecto de las fuerzas aplicadas se conoce como deformación. El grado de deformación que un objeto puede experimentar depende de muchos factores, incluyendo las propiedades del material, el tamaño y la forma del objeto. Factores ambientales como el calor y la humedad. También la magnitud, dirección y la duración de las fuerzas aplicadas. Esfuerzo y deformación. Solicitaciones en tracción, compresión, flexión y torsión. Y cizallamiento. La tracción, tensión, es acción y efecto de tirar para mover
aplicación de dos fuerzas de igual dirección en sentido opuesto. Tensión. Estrés que denota la resistencia interna. Compresión. Acto de comprimir, aplicando fuerzas equilibradas hacia adentro. Aplicación de fuerzas colineales aplicadas a las áreas sobre las que actúan. Flexión. Es una combinación de compresión y de tracción. Las fibras superiores son sometidas a compresión que se acortan. Las fibras inferiores se traccionan, se alargan o viceversa. Torsión. Se aplica una fuerza, una estructura de tal forma que la causa da un giro sobre su eje y se produce un tronque dentro de la estructura. Cizalla. Fuerzas que actúan en direcciones tangenciales al área de resistencia. Las fuerzas que causan una cizalla. Fatiga. Acción de ciclos repetidos de esfuerzo y deformación, lo cual resulta en un agrietamiento progresivo que finalmente produce una fractura. El trabajo negativo tiene una fuerza componente opuesta a la dirección del desplazamiento. Se da entre 90 a 180 grados. Son las fuerzas. Trabajo cero. La fuerza es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Se da en un ángulo de 90 grados. La perpendicular es velocidad constante. Es así como el trabajo concéntrico es positivo, mientras que el trabajo excéntrico es negativo. Me tocó hablar sobre el esfuerzo y deformación, tracción, tensión, compresión, flexión, torsión, cizalla y fatiga. Y es así igual que trabajo negativo, que repito, se da de 90 y 180. Son las fuerzas. Trabajo cero, que se da en un ángulo de 90. Mi nombre es Wendy y estos son algunos temas que nos tocó ver en el segundo parcial. ¿Qué tal? Mi nombre es Alan. Yo voy a hablar acerca del qué es el trabajo en física. En física el trabajo que es una W se define como la transferencia de energía de un sistema a otro mediante una fuerza que actúa sobre una distancia.
En otras palabras, el trabajo es la cantidad de energía que se transfiere cuando una fuerza es aplicada a un objeto y éste se mueve. La fórmula del trabajo es W igual a F por D por el coseno del ángulo, donde W es el trabajo realizado que tiene que estar en joules, F es la fuerza aplicada en newtons, D es la distancia recorrida en metros y el coseno pues, es el ángulo. Hay condiciones para que se realice el trabajo. 1. Debe haber una fuerza aplicada. 2. El objeto debe moverse. 3. La fuerza y el movimiento deben tener un componente común, no perpendicular. Hay diferentes tipos de trabajo. Trabajo mecánico se realiza cuando una fuerza es aplicada a un objeto y éste se mueve. Trabajo eléctrico se realiza cuando una corriente eléctrica fluye a través de un circuito. Trabajo térmico se realiza cuando el calor es transferido de un sistema a otro. Las unidades de trabajo son el joule, newton, metro, kilowatt y hora. Y la relación con la energía. El trabajo es una forma de transferir energía de un sistema a otro. La energía se puede expresar con términos de trabajo. Por ejemplo, un automóvil que se mueve, el motor es el que realiza el trabajo sobre las ruedas. Por ejemplo, un objeto que cae, la gravedad realiza el trabajo sobre el objeto. En resumen, el trabajo es la transferencia de energía mediante una fuerza que actúa sobre una distancia y se mide en joules. Ya con esto acabo lo que es trabajo y me paso a lo que es potencia en física. En física, la potencia, que es P, se define como la tasa a la que se transfiere energía o se realiza trabajo. Es una medida de la cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo. La fórmula de la potencia es P es igual a W sobre T, donde P es la potencia en vatios, W es el trabajo realizado que está en joules y T es el tiempo durante el cual se realiza el trabajo. Sus unidades de potencia son el vatio, kilovatio, megavatio y caballo de fuerza. Los tipos de potencia que hay es potencia mecánica, se relaciona con el movimiento de objetos. Potencia eléctrica se relaciona con la corriente eléctrica. Potencia térmica se relaciona con la transferencia de calor. La relación con la energía y el trabajo. La potencia es la tasa a la que se transfiere energía o se realiza un trabajo. Por ejemplo, hay un problema con el micrófono, pero sigo en este audio. Iba a dar los ejemplos, que es un motor de un automóvil, su potencia se mide en caballos de fuerza. Un generador eléctrico, su potencia se mide en megavatios, o un ordenador que su potencia se mide en vatios. La importancia de la potencia es fundamental en diversas áreas. En la ingeniería, para el diseño de motores, física para el estudio de la energía y el movimiento, y tecnología para el desarrollo de dispositivos electrónicos y sistemas de energía. En resumen, la potencia en física es la tasa a la que se transfiere energía o se realiza trabajo y se mide en vatios. Con eso termino lo que es la potencia en física, y ahora voy a pasar con mi siguiente tema, que sería el principio de la conservación de la energía. Que esto es un concepto fundamental en física que establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante en el tiempo. Esto significa que la energía no se puede crear ni destruir, solo transformar de una forma a otra. La formulación matemática, la energía total E de un sistema se puede expresar como la suma de la energía cinética, que es EC, o la energía potencial, que es EP, y la energía interna, que es EI. Entonces tenemos que E es igual a S más EP más EI. El principio de conservación de la energía establece también que es el cambio de energía total del sistema.
Sus implicaciones son: 1. La energía se conserva en todo momento. 2. La energía se puede transformar de una forma a otra. Y 3. No se puede crear ni destruir energía. Por ejemplo, un objeto en caída libre, la energía potencial se convierte en energía cinética. Un automóvil que se mueve, la energía química del combustible se convierte en energía cinética. O un sistema térmico, la energía calorífica se convierte en energía mecánica. Y de ahí vienen los tipos de conservación de energía. Conservación de la energía mecánica se aplica a sistemas mecánicos. Conservación de la energía térmica se aplica a sistemas térmicos. Y conservación de la energía electromagnética se aplica a sistemas electromagnéticos. Su importancia es: 1. Que explica la estabilidad del universo. 2. Permite predecir el comportamiento de sistemas físicos. Y 3. Es fundamental para el diseño de sistemas de energía. Las leyes que le relacionan es 1. La primera ley de la termodinámica. 2. Ley de conservación del momentum. 3. Ley de conservación de la masa. En resumen, podemos decir que el principio de la conservación de energía es un concepto fundamental que establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante en el tiempo y se puede transformar de una forma a otra. Y por último voy a pasar a lo que es la ley de Hooke. Es mi último tema. Bueno, la ley de Hooke es una ley física que describe la relación entre la fuerza aplicada a un resorte y su deformación. Fue formulada por Robert Hooke en 1676. Su formulación matemática establece que F es igual a K por X, donde F es la fuerza aplicada al resorte en newtons, K es la constante de elasticidad del resorte en newtons sobre metro, y X es la deformación del resorte en metros. El significado de la ley de Hooke indica que la fuerza aplicada a un resorte es directamente proporcional a su deformación. 2. La constante de elasticidad, entre paréntesis K, es una medida de la rigidez del resorte. Aplicaciones: esto se puede aplicar en sistemas de suspensión en vehículos, resortes en relojes y dispositivos mecánicos, sistemas de amortiguación, estudio de elasticidad en materiales. Sus limitaciones: 1. La ley de Hooke solo es válida para deformaciones pequeñas, no se aplica a materiales plásticos o quebradizos. Por ejemplo, un resorte se estira a 0.1 metros con una fuerza de 10 newtons, tiene una constante de elasticidad de 100 newtons sobre metros. En resumen, la ley de Hooke describe la relación lineal entre la fuerza aplicada a un resorte y su deformación, y es fundamental en la ingeniería mecánica y la física. Con esto yo termino mis temas y me paso a retirar. Gracias por su atención. ¿Qué es el equilibrio? Este significa que las cosas balanceadas son estables. Este se divide en estático o equilibrio y ocupa la primera ley de Newton. Equilibrio traslacional: este implica un cuerpo que está en reposo o en movimiento uniforme en la línea recta. Equilibrio rotacional: este ocupa la primera ley de Newton, que implica que la velocidad no cambia con el tiempo y no hay momento de torsión resultante, por lo tanto, 0 cambios en la velocidad rotacional. Torque en el equilibrio rotacional: su fuerza se mide en torque, o sea, magnitud vectorial. El torque es un producto entre la fuerza aplicada y la distancia del brazo de la palanca, generalmente desde el punto que permanece fijo. La estabilidad es la capacidad de un cuerpo de mantener el equilibrio, es decir, evitar ser desequilibrado. La propiedad de volver a un estado inicial en el sentido postural se divide como la habilidad